tres escrituras en Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, verse 18 through 19, if you have your English Bible. And then we'll look at Matthew 28, 19, Mateo 28, 19. Y luego Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 8. Mateo 16, 18 al 19 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Nomás ese versículo. Luego de ese capítulo, luego el 28, 19, que todos conocemos, que se llama la Gran Comisión. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 19, 7 y 8. The book of Revelation chapter 19 verse 7 and 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oremos. Padre, creador del cielo y de la tierra, en esta noche venimos ante ti, oh Dios, con corazones sinceros, con corazones que tienen necesidad de ti. Reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Reconocemos que tú eres santo, tú eres el único y sabio Dios, que tú estás aquí y que tu Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestros corazones. Y ese es el deseo de cada uno de los que te servimos, que tú continúes manifestando esa gracia, esa misericordia en la congregación. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones, trae edificación a nuestras vidas. Tu palabra es verdadera, tu palabra es única, tu palabra es eficiente. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y todos dicen: siéntense, hermanos, por favor. Estamos a punto de finalizar este año 2023. Y para nosotros, especialmente el pueblo cristiano, en todos nosotros, y también no en la gente creyente, pero especialmente nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, hay un agradecimiento por su bondad y por su misericordia que Él ha manifestado en este año. Y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y todavía el Señor nos sigue guardando en este camino maravilloso. Y sí es maravilloso, hermanos. Y mi deseo como pastor de la congregación Templo Fuente de Vida, que miremos este próximo año 2024, y yo creo que si lo miramos de una perspectiva bíblica, cristiana, claro, pues las cosas
las cosas van a ser mejor. Si miramos este año, sí, tenemos una perspectiva bíblica, y si lo miramos mirando a Cristo Jesús, con la bendición del Dios de la Biblia, pero además de eso, con un deseo de hacer su voluntad. Es lo que nosotros debemos de tener, un deseo ardiente de seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir sirviendo al único y sabio Dios, pero además de eso, de conocer más de Él, más de su palabra. Y si nosotros miramos con una perspectiva bíblica, entonces, y si nos deleitamos más en Dios, si nosotros tenemos una mejor relación con la gente que nos rodea, y vamos a tener ese ánimo que tanto necesitamos. Amén. Pero tenemos que deleitarnos en el Dios del cielo. Entonces, si nos deleitamos en Él y así tenemos una mejor relación con la gente, nosotros, si hacemos eso, estaremos alineados a su voluntad. La carrera como hijos, nuestra carrera, no ha terminado, hermanos. Somos peregrinos. La carrera no ha terminado. Ciertamente este año ha terminado. Amén. Pero Dios todavía quiere manifestar su gracia. Quiere manifestar su gracia sobre hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos. La bendición sacerdotal que fue dicha por Moisés, que muchos de nosotros la conocemos, es una bendición sacerdotal dicha por Moisés para el pueblo de Israel. Fue así. En Números capítulo 6 dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición para cada uno de nosotros, que la recibamos, que la tomamos en nuestro corazón. Ahora, para los que no conocen a Cristo, mi pregunta es: ¿qué buscas de esta vida? ¿Qué es lo que estás buscando? Como todos, bueno, tener buena salud. Quizás tú dices: bueno, quiero tener mucho dinero, quiero ser alguien muy importante en este mundo. Y la pregunta es: ¿qué te hace feliz? What makes you happy? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? Pero la pregunta más importante es: ¿cómo está tu vida delante de Dios? El libro de Eclesiastés, que es un libro donde hay un mensaje a los jóvenes, pero este mensaje a los jóvenes se puede aplicar a todos nosotros, ancianos, jóvenes, adolescentes. Y allí en el capítulo 11, verso 9 dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Entonces allí hay un pero. ¿Y se recuerdan lo que hemos dicho acerca de los peros? Que es importantísimo poner atención a pero. Entonces aquí el predicador aquí dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces la pregunta, a la gente, a nuestros amigos que no conocen al Señor Jesucristo,
La realidad es de que algún día vas a morir. Algún día yo voy a morir. Yo no soy eterno, algún día voy a morir. O sea, mi cuerpo va a morir. Pero mi alma, mi espíritu estará con Cristo. Entonces algún día vas a morir. Algún día estarás frente al Dios de la Biblia que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, mi deseo para ti en esta hora es, te animo, te exhorto a que busques al Dios de la Biblia. Dios es el único que te va a dar la completa felicidad. Nuevamente, Dios es el único que te va a dar la completa felicidad. Porque la vida sin Dios debajo del sol parece que no tiene sentido. Más bien no tiene sentido. Así así yo me encontraba hace 40 años, mi vida sin Dios. No le encontraba sentido, no le encontraba propósito. Pero Cristo tuvo misericordia de mí. Cristo quiere tener misericordia de ti. Entonces te animamos a que busques al Dios de la Biblia. Uno de mis favoritos, bueno, hay varios, pero un autor favorito, sí, Arthur W. Pink. Y él dijo lo siguiente, dice, un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor, escucha nuevamente, un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura humana. Esa es la mayor necesidad, que conozcan al Dios de la Biblia. Ahora, permítame compartir aquí, porque el tema o el mensaje es la iglesia continuando su misión 2024, pero si lo podemos extender o hacer un poquito más extenso, el tema es la iglesia continuando su misión 2024, 5 fundamentos, tenía 2 más, pero le voy a cortar. Pero 5 fundamentos esenciales que tenemos que reforzar. Entonces, permítame con la ayuda del Señor compartir estos 5 en minutos que me quedan. Estos 5 voy a tratar de reducirlos. Estos 5 fundamentos o 5 verdades que tenemos que reforzar, continuar para el próximo año. Y el primer punto, hermanos, o el primer fundamento, podemos decirlo, es que la iglesia y la palabra de Dios. La número 1 es la iglesia y la palabra de Dios. Y la única manera, y algunos de estos puntos en este año 2023 los hemos comunicado, los hemos dicho individualmente. Entonces vamos a hacer como un repaso, ¿no? Entonces, la única manera que una iglesia local se mantenga sana, espiritualmente hablando, es por medio de la continuidad de la exposición de la palabra de Dios. Cuando el predicador detrás del púlpito predica expositivamente el mensaje que ha sido revelado a través de las Escrituras. Amén. Hoy, 31 de diciembre, yo terminé leyendo toda la Biblia. Empecé en enero empecé en este enero y terminé Apocalipsis capítulo 22, 21. Y mañana, primeramente Dios, empezaré nuevamente en Génesis capítulo 1. Porque amo la sana doctrina, amo su palabra. Y mi deseo es de continuar predicando
una doctrina sana, mientras Cristo me dé las fuerzas, me dé la gracia. Ese es mi deseo, porque algún día alguien va a tomar mi lugar. Algún día yo estaré con Cristo. Y yo alabo a Dios por la congregación Templo Fuente de Vida. Y hace algunos meses apenas se me vino que ahora estamos mirando a la cuarta generación en esta congregación. La hermana Berta Santibáñez, mi esposa, mi hija Bridget y ahora su hija. La cuarta generación aquí de Templo Fuente de Vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, hermanos, de esta congregación. Mira la que está la cuarta generación. La palabra de Dios es la completa revelación escrita de Dios para el hombre y suficiente para guiarnos en toda manera de vivir. Amén. Dios ha revelado en su palabra todo lo que es concerniente a la salvación del hombre. O sea, Dios ha revelado aquí en su palabra todo lo concerniente a la salvación del hombre. Además, la palabra de Dios es suficiente para guiar a la iglesia de una manera que debe vivir en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo encuentro por lo menos unas 6, 7 suficiencias de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es suficiente para relacionarnos con nuestro Señor. Es decir, usted no necesita un profeta, entre comillas, para que le diga lo que usted necesita. Usted tiene la palabra de Dios. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro. Bendito sea su nombre. Es suficiente para relacionarnos con nuestro prójimo. Amén. El Dios de la Biblia nos ha dado 10 mandamientos. De esos 10, 4 se relacionan con nuestra relación con Dios. Y 6 de esos 10 nos relacionamos con nuestro prójimo. Amén. Entonces Dios nos ha dejado su palabra y es suficiente para relacionarnos con Él y relacionarnos con nuestro prójimo. Número 3, es suficiente para que el pecador venga al conocimiento de la verdad y se arrepienta de sus pecados. Amén. Porque el poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje que nosotros predicamos. El mensaje del evangelio tiene poder para convertir al más vil pecador, porque nos ha convertido a nosotros, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado, antes estábamos atados por el Satanás, pero el evangelio vino a nuestras vidas y nos hizo libres. La palabra de Dios es suficiente para hacer una iglesia saludable. Amén. 5, es suficiente para equiparnos para toda obra del ministerio. Como miramos que el Señor estableció 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. El fundamento ya ha sido puesto. Los profetas y los apóstoles. Amén. Ese es el fundamento, los 12 apóstoles que el Señor escogió. Ya está puesto, hermanos. Número 6, su palabra es suficiente para vivir una vida santa. Yo creo que eso es lo que nosotros este próximo año debemos de desear, vivir una vida santa. Anhelar a Dios con todo nuestro corazón. Alejarnos de todo pecado. Todos batallamos con el pecado. Todos batallamos con nuestra carne, amén.
¿Hay alguien aquí que no batalla con su carne? Todos batallamos con la carne. Pero el Señor quiere santificarnos cada día. Entonces debemos anhelar vivir una vida santa delante de Él. Ahora, el siguiente punto, el punto número 2, es que la iglesia y la predicación del Evangelio. Marcos 16:15 es una escritura que todos conocemos, donde el Señor le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Cristo no dijo, vayan por todo el mundo y díganle a la gente cómo ser feliz, cómo tener éxito, cómo salir de sus problemas, cómo tener muchos amigos. No dijo eso Cristo. Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es lo que lleva a la gente a los pies de Cristo. Y es por eso que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación, hermanos. Y lo dice el verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la iglesia de Cristo no necesita consejeros, psicólogos o gente profesional para ayudar a cambiar los malos hábitos de los miembros. Ahora, no estamos en contra de gente profesional, no. Pero decir que los hombres profesionales van a cambiar a los miembros, esto sería un insulto al Evangelio de Cristo. Honestamente, decir que la iglesia lo que necesita son gente profesional. No, el Evangelio es suficiente, hermanos. La iglesia no necesita mensajes terapéuticos. La iglesia no necesita sermonetes. La iglesia no necesita mensajes de motivación. La iglesia necesita tener un buen conocimiento del Evangelio de Cristo. Muy importante, hermanos. Buen conocimiento del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo nos salva. El Evangelio de Cristo es un poder transformador. El Evangelio de Cristo nos reconcilia con el Dios de la Biblia. El Evangelio de Cristo causa en nosotros un arrepentimiento. Este Evangelio nos debe hacer mejores personas. El Evangelio de Cristo sana relaciones enfermizas. El Evangelio de Cristo libera a la gente de sus pecados. El Evangelio de Cristo produce cristianos sanos, matrimonios sanos. Es suficiente para tener una vida transformada. Nuevamente la iglesia, y hemos hablado mucho acerca del Evangelio. Dimos una serie hace algunos meses acerca del Evangelio. Y la iglesia necesita tener un buen conocimiento. Nosotros tener un buen conocimiento de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia no predica, si nosotros no predicamos el Evangelio de Cristo, los pecadores nunca se van a convertir de sus malos caminos. Amén. Nunca se van a convertir de sus malos caminos. Los métodos y las estrategias de los hombres producen miembros, números, pero no conversos. No sé si me explico. Amén. El Evangelio
Y el mensaje de la cruz es lo que el pecador necesita escuchar. No importa que se ofenda, porque el mensaje de la cruz ofende, hermanos. Pero es lo que el pecador necesita. La iglesia tiene que continuar predicando el evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Dice, el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos tiempo pasado. Y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Éramos algunos. Aquí hay puros ex borrachos, ex pandilleros. Amén. Ex. Esa era nuestra vida pasada. Pero Cristo vino a nuestro corazón. Cristo nos transformó. Y Cristo sigue transformando nuestros corazones. Es lo que hace el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia tenemos que continuar predicando. Que nuestros jóvenes tengan un deseo de predicar el evangelio de Cristo. Que produzcan nuevos obreros, nuevos siervos. Amén. Que no tengan miedo en predicar este precioso evangelio. Número 3, la iglesia en medio de un mundo en tinieblas. La iglesia en medio de un mundo en tinieblas. Ahora, para su información, toda la cristiandad, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, ha vivido en un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. La realidad. Toda la historia del cristianismo, la iglesia ha vivido en un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas en todas las épocas del cristianismo. Pero Cristo siempre ha tenido un remanente llamado Iglesia de Cristo. Siempre ha tenido un remanente, hermanos. ¿Por qué? Porque su iglesia está edificada en Cristo. Cristo, Él es la roca. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo dio luz a la iglesia de Cristo. Nuevamente, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo dio luz a la que es llamada iglesia. Desde el día de Pentecostés hasta ahorita, el Satanás siempre ha intentado de destruir la iglesia. Siempre, hermanos. Como leímos allí lo que Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Templo Fuente de Vida no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo soy un siervo inútil. Yo soy un siervo inútil. Eso es todo. Es la iglesia de Cristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es de este mundo, hermanos. Ahora, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia refleja la gloria de Dios al mundo. La iglesia comunica el mensaje de Cristo al mundo. Y la iglesia será guardada de los ataques del mundo y del Satanás. Por eso la oración
poderosa que Cristo hizo en el capítulo 17, y Jesús en su oración dice: no ruego que los quites del mundo. Amén. No ruego que los quites del mundo, y lo dice, sino que los guardes del mal. Estamos en un mundo, hermanos, y no podemos nosotros aislarnos o irnos a una montaña o vivir con puros cristianos y decir aquí vamos a estar protegidos. No, esa no es la voluntad de Dios, hermanos, sino que estamos en este mundo controlado por el príncipe de las tinieblas, pero Cristo nos va a salvar, Cristo nos va a proteger, Cristo nos va a guardar del mal. Cristo guardará a los que son suyos. Cristo tiene cuidado de sus hijos. ¿Por qué cree que estamos nosotros aquí todavía? ¿Porque usted es muy sabio? ¿Porque usted es muy inteligente? ¿Porque usted es muy fuerte? No, es porque Cristo ha tenido cuidado de nosotros. Cristo ama a la iglesia. Pero a la misma vez, su palabra nos dice que debemos estar alerta. Porque el Satanás, nosotros tenemos que velar. Tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando, hermanos. Este no es el tiempo de dormir. Este no es el tiempo de ya he caminado mucho con el Señor. Ya hay que, let's take it easy, brother. Hay que calmarme. No, hermanos. No hemos terminado la carrera, hermanos. No hemos terminado. No es tiempo de dormir. Es tiempo de estar alertas, despiertos y mirar lo que el Señor quiere hacer. Por eso Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no es su esposo, no es su esposa, que de repente a veces cambia su actitud y usted dice, pues qué demonio se le metió a esta mujer. O al hombre, qué chamuco se le metió a él. Yo creo que si somos sinceros, así hemos pensado, ¿no? No, si hay un enemigo que nos quiere devorar. Amén, dígalo otra vez, hermana. No se escucha. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el enemigo continuamente ha atacado a la iglesia, porque estamos en este mundo, y yo creo, hermanos, que en los próximos años los ataques contra los verdaderos cristianos, porque hay cristianos y hay cristinos, amén, pero en los próximos años los ataques contra los verdaderos cristianos se intensificarán por medio de Satanás, que el enemigo usará varios medios para atacar a los creyentes. El enemigo va a usar el gobierno, lo está usando. El diablo va a usar el medio de las Naciones Unidas. El enemigo va a usar las empresas o empresarios
muy poderosos en esto, porque hay empresarios, hay empresas muy poderosas en este mundo. Amén. El enemigo va a usar por medio de la prensa, y creo, he escuchado estos números, que el 90% de empresas de medios de comunicación mundialmente hablando son controladas por gente que odian el cristianismo. El 90%. O sea, empresas de cine y televisión, empresas de música, empresas del mundo del entretenimiento. Es decir, hay un porcentaje mundialmente muy mínimo de empresas de medios de comunicación a favor del cristianismo. Muy mínimo. Entonces, el enemigo va a usar estos medios para atacar a los cristianos, hermanos. Pero el Señor nos va a guardar. Por eso no es tiempo de dormir. Tenemos que estar alertas. Número cuatro es, otro fundamento es la iglesia y la santidad del matrimonio. Amén. Las ideologías de hoy en día atacan y están destruyendo el matrimonio. No sé si usted se ha dado cuenta. Creo que todos nos hemos dado cuenta, amén, que las ideologías atacan y están destruyendo el matrimonio. El matrimonio es el fundamento para la sociedad en cualquier cultura. Es el fundamento que sostiene a la familia, la nación. Amén. Si el matrimonio se rompe, los hijos sufren consecuencias. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en el mundo, lo hemos visto en la iglesia también. Esa es la realidad. Dios diseñó el matrimonio para el bienestar de la raza humana. Y yo digo, gloria a Dios. Por lo tanto, el matrimonio es una institución divina. Amén. Es una institución divina. Por lo tanto, la iglesia tiene que continuamente defender la santidad del matrimonio. El matrimonio bíblico está compuesto de un hombre y una mujer solamente. Alabado sea el nombre del Señor. El matrimonio de hoy en día compuesto o del mismo sexo, de acuerdo a la Biblia, no es matrimonio. No importa cómo el mundo lo trate de definir, pero ese no es matrimonio delante de los ojos de Dios. Desde ahorita lo llamamos un matrimonio antibíblico, hermanos. Anti, que está en contra de la Biblia. Dios no aprueba esa unión ilegal, hermanos. Dos hombres o dos mujeres. Amén. Adán y Eva, no Adán y Esteban. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a otra persona. No, a su mujer. Claramente la palabra está bien definida aquí. No importa cómo nos sintamos. Claramente está bien definida. El hombre deja ¿a quién? A sus padres y se une ¿a quién? A una mujer. Y luego hombre y mujer se unen en matrimonio, son una sola carne. Está muy sencillo. Amén. Está muy sencillo. Hay que no hacer las cosas complicadas, hermanos. Pero el mundo está tratando de hacerlo todo complicado. Especialmente el transgénero. Terrible, hermanos. En el año 2015, en Estados Unidos, que empezó aquí en California,
se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Pero antes del 2015, la frase acerca del matrimonio aquí en California, había una frase que decía: el matrimonio de un hombre y una mujer solo es reconocido en el estado de California. Pero las cosas cambiaron, hermanos. Las cosas cambiaron y luego después se legalizó. La Corte Suprema de Estados Unidos legalizó 2 hombres, 2 mujeres. Y un miembro de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, dijo lo siguiente: el deseo de estas parejas no es que les condenen a vivir excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Exigen la igualdad de derechos ante la ley y la Constitución les concede este derecho. Bueno, ciertamente una corte puede conceder ese derecho, pero la Corte Suprema de Dios jamás aprueba ese derecho que ellos dicen. Al contrario, lo condena. ¿Por qué yo lo digo? Porque Dios lo dijo en su palabra. Del mismo modo también, Romanos, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esos, verso 32, dice: aunque conocen el juicio de Dios, dice, que los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Amén. Los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. ¿Está pesado esto? ¿Está serio? Ellos están en serios problemas con Dios. Nuevamente, la iglesia de Cristo debe de defender fuertemente el matrimonio bíblico compuesto de un hombre y una mujer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, aquellas denominaciones que están casando a personas del mismo sexo ni siquiera deberían llamarse iglesia de Cristo. Deberían llamarse iglesias anticristianas, iglesias antibíblicas, porque están haciendo algo que Cristo nunca ha aprobado, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso, jóvenes, hagan las cosas bien delante de Dios. Cásense bien, hagan bien, honren a Dios, honren a sus padres, honren a la iglesia. No se unan porque están fornicando. Y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es la realidad. Algunos ni quizás me van a saludar cuando salga de ahorita. That's okay. That's okay. Le voy a continuar, hermano, otro punto, porque ya estoy mirando la hora. Número 5. La iglesia esperando su venida. Amén. La iglesia esperando su venida. Segunda de Timoteo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La iglesia debe de amar su venida, hermanos. La venida de Cristo es un punto doctrinal. Su venida se aproxima.
Estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Cristo ha de venir. Se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que aman su venida serán arrebatados para estar con Cristo. Seremos transformados de corrupción a incorrupción. El mundo no se dará cuenta de lo que va a suceder. Cristianos en todo el mundo desaparecerán. Bendito sea su nombre. Y la iglesia del Señor debemos comunicar este mensaje continuamente. Yo tengo 40 años sirviendo a Cristo y 40 años he esperado su venida. Nunca me he cansado de esperar. Sé que Cristo ha de venir. Yo no sé si en mi generación, yo no sé, quizá la próxima generación, pero yo sé que Cristo, si se tarda 100 años, yo no sé, pero sé que Cristo ha de venir. Y algunos no están preparados. Hay multitudes que no van a ver el 2024. Multitudes. Y estarán frente a un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Vamos a invitar al praise team que pase, por favor. Y mi pregunta para nosotros los cristianos: ¿estamos listos para recibir a Cristo? ¿Estamos listos para su venida? Hay que servir al Señor con todo nuestro corazón. Hay que amar al Señor. Apocalipsis 22:20. Este es el penúltimo versículo de toda la Biblia. Y dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo dice: vengo en breve. Y Juan responde: sí, ven, Señor Jesús. Es lo que nosotros, la iglesia, debemos estar diciendo. Sí, ven, Señor Jesús. De pie, por favor. De pie, por favor, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta noche, oh Dios, te damos muchas gracias por este año que tú nos has dado. Año 2023. Tu gracia y tu bondad y tu misericordia ha estado con nosotros a pesar de nuestras muchas faltas. A pesar, Señor, tú has estado con nosotros. Y te rogamos, amado Señor, que tu gracia continúe, Señor, en cada uno de nosotros, en la congregación, que nos ayudes, Señor, cada día a vivir para tu gloria, hacer tu voluntad. Nos ayudes, oh Dios, que nos dé las fuerzas, Padre. Oh Padre, te necesitamos, Señor. No nos desampares, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y nosotros decimos: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Adoremos al Señor.